La obra de Shingeki no Kyojin, al pasar de los años, ha ido desarrollando una trama concisa, donde se abordan temas tales como la guerra, el racismo y las constantes segregaciones que son el pan de cada día en cualquier comunidad. Si bien el desarrollo de la trama se lo va haciendo de forma lineal, los flashbacks juegan un papel muy importante, ya que te cuentan la historia del pasado y la influencia que tendrán más adelante. Como en todo anime, nosotros ya sabemos el contexto de la misma. Sabemos cosas que los personajes existentes dentro de este universo no conocen. Ellos tienen un punto de vista limitado, lo cual les impide conocer la realidad en la que viven. Y esto se deja muy claro en Shingeki no Kyojin. Al principio de la obra solo se trata la constante lucha por la supervivencia de la humanidad ante un enemigo en común, que son los titanes. El objetivo primordial era acabar con ellos en busca de la tan anhelada libertad. Sin embargo, en arcos posteriores se va develando poco a poco la verdad respecto a la historia del mundo y quiénes son los verdaderos enemigos. En esta obra no se deja tan marcado quién es el villano y quién es el héroe. Todos los personajes son grises, tienen sus momentos de maldad y bondad, como cualquier ser humano, y poco a poco vamos comprendiendo que en realidad la historia de este mundo se ha ido moldeando a conveniencia, específicamente para el control de masas, lo cual quedaría demostrado cuando descubrimos los secretos del sótano de Eren, donde estaba escrita una parte de esta historia. La línea histórica en este universo se origina en el Imperio Eldiano, y principalmente en Ymir, una chica que un día obtuvo el poder titán y con ayuda de este, los eldianos comenzaron a conquistar otras tribus con el fin de expandir su poder. Esta es la línea básica de la trama, y es la que se nos va contando a lo largo del anime como del manga. Pero como ya sabemos, cada persona tiene su propio punto de vista, y por ende su propia realidad. Cada uno moldea la forma en la que capta a esta. Y como siempre, existen personas, en su gran mayoría de las élites, que por tener un mayor estatus social se creen capaces de contar la supuesta verdad detrás de un hecho. Y en muchos casos funciona, como veremos a continuación. Shingeki no Kyojin, durante el 90% de su trama, principalmente tuvo dos formas en las que se contó esta historia. Uno fue el punto de vista de los eldianos y el otro fue el punto de vista marleano. Ambos contenían eventos históricamente correctos. Sin embargo, los principales líderes de cada pueblo o imperio se encargaron de modificar ciertos acontecimientos a favor de sus pueblos. Y como sabemos, una mentira camuflada con verdades sigue siendo una mentira, y esta se ha ido modificando según aquellos que han triunfado, ya que conocemos que la historia la escriben los vencedores. Según el punto de vista eldiano, Ymir y su posterior contacto con el origen de la materia orgánica marcó un punto de inflexión en lo que respecta a su comunidad, a su imperio. Gracias a esta bendición, el pueblo pudo desarrollarse y crear más caminos e infraestructuras que ayudaran al avance tecnológico y por lo tanto social de los eldianos. Ymir para ellos era su diosa y su motivación para seguir, pero como ya sabemos, un poder tan grande no puede caer en manos de simples mortales. El egoísmo y la avaricia corrompen a cualquier ser. Entre más grande sea el poder adquirido, más grande será la sed de dominio que posean. Claramente, después de la muerte de Ymir, todo fue un caos dentro de su propio pueblo. Cada uno pensaba en sí mismo, y viendo esta inestabilidad política y social, las tribus o comunidades que habían sido absorbidas por el Imperio Eldiano decidieron rebelarse e independizarse, poniendo fin al gran poderío de antaño. Este último acontecimiento marcó de por vida a todos los eldianos. Sin aquel poder, solo eran personas normales, con genes distintos que les permitían tener habilidades únicas, como la capacidad de convertirse en titanes. Pero sin alguien que sepa controlar este poder, esto no servía para nada. Luego de esto, los eldianos pasaron a ser la escoria y las parias de la sociedad. Había resentimiento en ambos bandos. Los marleanos se encargaron de eliminar todo rastro de sublevación y castigar a todo aquel que enseñe esta historia. Ellos sabían que si este pueblo recuperaba sus recuerdos de antaño,
podían rebelarse y crear una masacre mayor, devastando a ambos pueblos. El mito de Ymir como diosa siempre estuvo en la mente de los eldianos. Sin embargo, los autodenominados restauradores de Eldia se encargaron de mantener viva esta ideología, todo por el resurgimiento del imperio eldiano. En cambio, desde el punto de vista marleano, los acontecimientos sucedieron de una forma diferente. Para ellos, Ymir no se encontró con el supuesto origen de la materia orgánica. Para ellos, Ymir hizo un pacto con el demonio de la tierra, con el único fin de conseguir un poder abrumador para conquistar a las otras aldeas. Y pensándolo bien, tienen razón. Solo imagínate que un día cualquiera recibes ataques de otras tribus, pero estos ya no son como antes. Ahora aquel poder titán era tan abrumador que fue capaz de reducir todo a cenizas. Todos estos sucesos marcaron al pueblo marleano y las comunidades conquistadas. Así que, cuando estos últimos lograron vencer a los eldianos, contaron su propia versión de los hechos, inventándose un supuesto héroe conocido como Eros, quien se encargó de acabar con el rey Fritz y la superioridad del antiguo imperio, cuando en realidad las cosas no sucedieron de tal forma. Como hemos podido ver, la historia se ha modificado por conveniencia de aquellas personas que llegan a lo más alto, como una estrategia de control de masas, censurando la verdadera historia, ayudando más a la segregación racial existente, haciendo referencia a la Alemania nacionalsocialista y los campos de concentración judíos. Ya sea en la ficción o en nuestra realidad, las mentiras y falsos hechos marcaron episodios oscuros en la historia de la humanidad. Como hemos podido ver, ambas partes tienen su versión de los hechos, con partes reales y ficticias a conveniencia de la época en la que se encontraban. Durante algunos años, los espectadores no se ponían de acuerdo en qué partes eran o no falsas. Sin embargo, en los capítulos finales, Isayama decidió mostrar cuál era la verdadera historia y el origen del conflicto de los titanes. Al final, descubrimos que Ymir no era ninguna diosa ni ningún demonio. Era una simple niña esclava que, debido a su buen corazón, fue víctima de su propio pueblo. Por realizar una buena acción, su rey la castigó con la pena de muerte, y mientras huía, accidentalmente cayó en un árbol que contenía una alucigenia, la cual, al entrar en contacto con su columna vertebral, marcó el inicio de un conflicto que duraría cientos de años. Todo lo que creían los eldianos se desmoronó, al igual que las creencias de los marleanos. Como dije al principio, en esta obra no hay personajes encasillados totalmente como buenos o malos. Todos tienen sus puntos favorables y cuestionables. Por ejemplo, los eldianos. Estos iniciaron una época oscura en el mundo. Su dominio y conquista sobre los demás los encasillarían como los malos de la historia. Pero después vemos que tuvieron que pagar por sus pecados durante muchos años. Todos los descendientes de aquellas bestias sufrieron castigos por los cuales no tenían nada que ver. Simplemente tenían una herencia demoníaca. Y si hablamos de los marleanos, tampoco es que hayan sido una especie de héroes, como se llamaban a sí mismos. Si bien actuaron para acabar con las guerras titanes, estos no lo hicieron solo para preservar la paz del mundo. Luego de quitarles el poder a los eldianos, ellos se convirtieron en el pueblo conquistador. Ellos atacaban a otros para anexarlos. El ciclo del odio siempre va a existir, ya que el humano es así por naturaleza. Es egoísta y pocas veces piensa en los demás. La única forma en la que los humanos puedan coexistir en paz es simplemente dejando de existir. Ni los campos de concentración, ni el dominio de un pueblo sobre otro, ni la eutanasia titán, ni el retumbar van a liberar al ser humano. Siempre va a existir conflicto, y más si existe un gran poder que espera ser reclamado.